Faustino de Cinage presenta Ciclo de Cine con Jacques Sagot, esta noche con la película La Ventana Indiscreta. Muy buenas noches. Un nuevo placer de tener a Jacques Sagot, cinéfilo, darle continuidad a esta serie del ciclo de cine y esta vez con La Ventana Indiscreta. Jack, buenas noches. Buenas noches, Faustino. Feliz de estar con vos una vez más, compartiendo un tema tan bello, como es el cine, el gran cine. Y Alfred Hitchcock, ¿quién lo va a negar? Es uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Genio, el hombre. Absolutamente. Cada cosa, y por eso estás aquí, vos que lo conoces mucho mejor, su cine, sus actores, el movimiento cineasta. Contanos sobre La Ventana Indiscreta, Jack. Claro que sí. Una de mis grandes películas. La Ventana Indiscreta fue incluida dentro de las 100 mejores películas del siglo, en el puesto número 48, de las 100 mejores películas del siglo, de todas las nacionalidades y ¿verdad? Del siglo XX. Y fue admitida en la Librería del Congreso de los Estados Unidos, la famosa Librería del Congreso, como una obra cultural, histórica y estéticamente significativa. Wow. Está ahí en la colección de cosas preciadas, junto con grandes libros, grandes cuadros, grandes otras películas. Te repito los tres adverbios. Está ahí por considerarse un objeto histórica, cultural y estéticamente muy preciado. Entonces, eso va a parar a la Librería del Congreso. La película en español se llama La Ventana Indiscreta. En realidad, el indiscreto es Jimmy Stewart, no la ventana. En inglés, Rear Window. Rear Window significa ventana trasera. Rear es atrás, ventana trasera. Y en francés la llaman Fenêtre sur cour, lo que significa ventana sobre patio o ventana que da a un patio. Y en efecto, la ventana donde está Jimmy Stewart atisbando da sobre un patio interno en un condominio, en un complejo de apartamentos. La película es de 1954, de los años más prolíficos de Hitchcock. Esta década de los 50, Hitchcock solo produjo obras maestras, una tras otra obras maestras. Es la parte más, creo que es el pináculo de la carrera de Alfred Hitchcock. La obra pertenece a dos ciclos, digamos así. Por un lado, al ciclo Jimmy Stewart, porque Hitchcock hizo con Jimmy Stewart 4 películas. El hombre que sabía demasiado, que la había hecho en blanco y negro en Inglaterra, con Peter Lorre, en su fase londinense, y la hizo de nuevo en Hollywood con Jimmy Stewart y Doris Day, el hombre que sabía mucho. También Jimmy Stewart sale en The Rope, la cuerda, sale también en Vértigo y sale también en La Ventana Indiscreta. Esas son las 4 películas que hizo con Jimmy Stewart. Y luego pertenece también al ciclo Grace Kelly. Con Grace Kelly hizo 3 películas. Bueno, La Ventana Indiscreta, Atrapar a un ladrón, To Catch a Thief, y también Dial M for Murder. Marca M en el teléfono, marca M para asesinato, significa Dial M for Murder. Entonces, es del ciclo Jimmy Stewart y del ciclo Grace Kelly. Sabemos que Hitchcock tenía debilidad por las rubias, sabemos que se enamoraba de sus actrices. Ingrid Bergman hizo 3 películas con ella, con Grace Kelly hizo 3, con Tippi Hedren hizo 2, con Kim Novak 1, Vera Miles no le funcionó, lo abandonó y entonces Hitchcock no quiso seguir filmando con ella. Pero de todas esas musas hitchcockianas, de esas egerias hitchcockianas, la más representativa de Grace Kelly. La que más quiso, la que más estuvo cerca de su corazón fue Grace Kelly. Y entonces, bueno, de esas películas que te menciono, del ciclo de Jimmy Stewart, por ejemplo, Vértigo, que si mi memoria me sirve bien es de 58,
Vértigo superó al Citizen Kane, al Ciudadano Kane de Orson Welles, como la mejor película del siglo XX en votaciones hechas por críticos recientemente. Entonces, por lo que a las votaciones atañe, Vértigo es considerada la mejor película del siglo, por encima de Citizen Kane, que lo fue durante mucho tiempo. Y por supuesto, a Gene Kelly en El hombre que sabía mucho, lo pone con Doris Day. Es una magnífica película. Lo único que me cansa de The Man Who Knew Too Much, de Jimmy Stewart y Doris Day, es la piecilla, la canción. ¿Qué será, será? Whatever will be, will be. Es demasiado. Lo canta Doris Day como 3 veces y ya la última vez estoy frito. Francamente digo, me irritas, too much, se le fue la mano al maestro. En Vértigo lo pone con Kim Novak, película muy impresionante, muy impresionante. Y en Rear Window lo pone con Grace Kelly. Esto es muy interesante porque Jimmy Stewart es un personaje, es un actor que evolucionó. Sus películas tempranas, con Mr. Smith Goes to Washington, por ejemplo, él hacía siempre del buen muchacho americano, the good American boy, jovencito, ingenuo, bondadoso, un poco torpe, con su, ¿verdad? Muy ingenuo, de almas muy puras, alma muy pura, muy querible para la audiencia. En manos de Hitchcock, Jimmy Stewart tiene que abordar papeles más complejos, de personajes más retorcidos, más patológicos, menos sanos. Uno de ellos es Jeff, en La ventana indiscreta, que es un voyeur, admitámoslo, es una patología lo que él padece. En Vértigo es un necrófilo y además un neurótico obsesivo que persigue a una mujer muerta y se pasa viendo el cuadro de ella en un museo, hipnotizado por aquella cosa, ¿verdad? En Vértigo, en The Rope, sí, con Alfred Hitchcock, Jimmy Stewart tiene que cambiar su tesitura de actor para encarar personajes más desequilibrados. Ya no the good old American boy, sino tipos más enfermizos, más complejos. Entonces es una evolución importante del actor. Y todos sabemos que las películas de Hitchcock son famosas por los besos, ¿verdad? Jamás director alguno en la historia del cine filmó besos tan bellos, tan poéticos, tan incandescentes a veces, o tan sutiles como Hitchcock. El cine de Hitchcock engaña. Se le tiene por un gran maestro del suspenso, y eso es cierto, pero es que es un gran maestro de muchas otras cosas. En el cine de Hitchcock hay una enorme carga de erotismo, más de sexualidad pura. Hay una gran tensión sexual, casi siempre, gran tensión sexual. En una película como Extraños en un tren, Strangers in a Train, aborda directamente el tema de la homosexualidad, por ejemplo, que era tabú abordarla en aquella época. En Psicosis aborda el tema del incesto de manera terrible, ¿verdad? Bueno, como te digo, en Vértigo está la necrofilia y en La ventana indiscreta está el voyeurismo. Y entre otras cosas, ¿verdad? Sí, pero era el maestro de los besos. Te pongo 3 ejemplos. En North by Northwest, que es Cary Grant con Eva Marie Saint, el último momento de la película van en un tren y la película termina con ese beso de Cary Grant a Eva Marie Saint, que es de los besos más sensuales, más prolongados y más espectaculares de la historia del cine. Okay. Nadie filmó besos tan eróticos como Hitchcock, nadie. Y todo dentro del buen gusto. Nunca fue vulgar, nunca fue un pornógrafo barato, jamás. Por ejemplo, en To Catch a Thief, Atrapar a un ladrón, filmada en Mónaco y en Niza, hay ese famoso, eso no es un beso, eso es una maratónica de besos entre Cary Grant y Grace Kelly.
en un cuarto a oscuras, en un sofá, y en el atrás, en el background, ves el cielo azulado de Mónaco, de Niza, y hay unos fuegos de artificio. Y los besos persisten y persisten y persisten, aquella especie de esgrima de labios y de lenguas, persisten los besos, y en el fondo ves los fuegos de artificio con toda la sensualidad que tienen los fuegos de artificio, ¿verdad? Esas hierbas luminosas, esos buques, esas explosiones que caen así, con una especie de intensidad casi orgásmica. No uso la palabra con toda propiedad. Claro, claro. Entonces, los fuegos de artificio son como una metáfora visual de la incandescencia del beso que se están dando Cary Grant y Grace Kelly. Y en La ventana indiscreta, que es la película que analizamos hoy, está el beso más bello de todos. Que así, a los pocos minutos de iniciar la película, está ese beso. Exactamente. La película comienza con un paneo en el que ves el condominio, ¿verdad? Que es cuadrado, con un patio central, con florcitas, y tomás, ese es un vistazo panorámico a las diferentes ventanas, casi todas abiertas, aquellos personajes en sus cubículos, en sus apartamentos, con ventana abierta. Se supone que sucede en el verano, hace un calor tremendo y todo el mundo tiene la ventana abierta, eso es interesante. Y la cámara hace un paneo y por fin se mete por la ventana del apartamento de Jimmy Stewart, que está en una silla de ruedas con una pierna enyesada, porque tuvo un accidente. Y Jimmy Stewart está dormido. Está empapado en sudor. Incluso. Está empapado en sudor, está febril, sí. Hacía un calor tremendo. Claro. Y efectivamente, eso es real. En el set hacía un calor infernal. Te voy a adelantar esto. La ventana indiscreta fue toda filmada dentro de los estudios Paramount. Requirieron construir todo ese complejo de apartamentos dentro de los estudios. El cielo que se ve es de mentiras, las nubes que se ven son de mentiras, todo es de mentiras. Es una película de estudio, no tiene nada al aire libre. 6 semanas le tomó a los que trabajan en la película construir ese set. Para la escena de la tormenta, cuando sale el malvado Lars Thorwald con aquella maleta sospechosa después de asesinar a la esposa, en media tormenta, que por supuesto es una tormenta artificial, es una expresión enorme, sobre todo el set. Tuvieron los ingenieros incluso que dotarle al set, dotarlo de sistemas de drenaje especiales, porque aquello se convertía en una piscina y no se podía filmar, era una piscina. Entonces tuvieron que ponerle drenajes especiales, tuvieron que botar una pared de los estudios adentro para que cupiera el set. El set de La ventana indiscreta es el más grande jamás construido en Hollywood hasta el 54. No se había hecho un set más grande, ni en Lo que el viento se llevó, ni en ninguna otra película. Es la construcción más grande dentro de intramuros, dentro del estudio, ¿verdad? 6 semanas. Y así lo pedía Hitchcock. Así lo pedía Hitchcock. Ay, Hitchcock lo que pedía se le daba. Fíjate que él fue buscando por todas partes. La película sucede en Nueva York. Fue por todas partes buscando patios internos y complejos de apartamentos para ver cuál se adecuaba a lo que él quería. Y por fin lo encontró. Digo, quiero esto replicado en mi estudio. Constrúyanme un complejo de apartamentos idéntico a este. Y Hitchcock es muy preciso desde el punto de vista geográfico. Nos da hasta la dirección. En la película sale la dirección del complejo de Jimmy Stewart. Es 125 West 9th Street, Greenwich Village, New York. Sí, número 125 de la calle 9, lado oeste, en Greenwich Village, New York. Para darle verosimilitud a la película. Ahora bien, Jack, esto pasa porque está escrito en el relato de Cornwell, tal y como lo quería. Sí. O sea, Hitchcock lo lee en el relato de La ventana indiscreta. Sí, en el relato de Cornell Woolrich. Ya vamos a hablar de él. Entonces, muy bien. Entonces,
Sí, la película comienza con el paneo, ves a los vecinos, a los condómines, Sí, entras al apartamento de Jim sí, Stewart, está febril, sudando. sí. Te decía que esto es real. Esto es real. En el estudio hacía un calor infernal que llegaba a los 100 grados de temperatura. Por eso todo el mundo pasaba sudando. Para recrear los diferentes ambientes lumínicos, crearon 4 configuraciones de luces. Una para la noche, una para la mañana, una para el mediodía y otra para el crepúsculo. Tenían las 4 configuraciones, los luminotécnicos tenían cuatro diagramas para crear esas 4 diferentes atmósferas. Pero eran bombillos que creaban un calor tremendo. El sudor de Jimmy Stewart es real. Claro, Es real. claro. Todo el mundo estaba empapado. Hacía 100 grados de temperatura en ese estudio. Igual estaba sudoroso Hitchcock y todo el mundo, ¿verdad? Claro. Es una cosa fantástica. Entonces, claro, entramos, vemos a Jimmy Stewart dormido y de pronto nos sorprende y hasta nos asusta ver una sombra que se arrastra por el suelo, casi amenazadora. Uno ve una sombra así lenta y siempre sospecha que es peligroso. De pronto nos damos cuenta que no es peligroso, que es la divina Grace Kelly, que viene con un vestido negro, con un cuello bellísimo, que fue obra de Edith Head, que fue la más grande vestuarista de Hollywood, que hizo los vestuarios de todas las películas de Hitchcock y de montones de películas de la Paramount y de otros estudios. Era una mujer genial, una modista genial, una vestuarista genial. A cada quien hay que darle lo que merece. Claro. El vestido, todo lo que usa Grace Kelly fue diseñada por ella. También cuando sale en Baby Doll, también cuando sale con los blue jeansillos más casual al final de la película, todo eso lo hizo Edith Head. Entonces tenemos que darle crédito a ella. Entonces llega Grace Kelly y en cámara lenta, ve qué sutileza la de Hitchcock, deposita un beso. Como dirían los franceses, le fleur, apenas un roce, un besito, un oscuro. No le da un beso violento, deposita un besito, una caricia real, de labio a labio, ¿verdad? Y pone el momento en que la cara de Grace Kelly se posa sobre los labios de James Stewart. Hitchcock usa la cámara lenta. Y ese momento es sublime, Faustino. Es sublime. Es de una poesía. Haber metido la cámara lenta le da a ese momento de la película algo de inmortalidad. Es un momento de beatitud, un momento suspendido en el tiempo y en el espacio, un momento de magia. Y ahí, claro, se despierta, podía no, Jimmy Stewart, ¿verdad? Entonces, sí, hay un enorme erotismo, una enorme sexualidad, una carga de erotismo muy grande en el cine de Hitchcock, que es lo primero que hay que comprender. Ahora, hablemos de otro personaje. Vamos en orden. El malvado, que se llama Lars Thorvald. Ve el nombre, Thorvald. Lars Thorvald es Raymond Burr. Es el corpulento Raymond Burr, magnífico actor. Grueso. Sí, grueso, enorme. Era un actor que pesaba 350 libras y era enorme, casi 2 metros de alto, 350 libras, 160 kilos pesaba. Se hizo célebre en la televisión, no en el cine. En el cine lo recordamos por La Ventana Indiscreta y por una malísima película de Godzilla que hizo allá en los 50. Salía ahí con Godzilla. Pero se hizo famoso en la televisión en 2 series. Perry Mason, que hacía de abogado, Perry Mason, sí. Y luego en Ironside. Perry Mason es anterior a mi época, pero Ironside duró hasta el 75 y sí me acuerdo verla y recuerdo a mi tía abuela pidiendo que le pusieran Ironside en el televisor porque era fanática de Ironside. Ironside era un detective que andaba en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, sí. Discapacitado. Bueno, Raymond Burr se hizo célebre por esos 2 papeles de televisión. Nunca fue un actor taquillero de cine, era una estrella de televisión sobre todo. Era un hombre corpulento, imponente, era homosexual, Raymond Burr, cosa que es muy triste. Lo menciono por lo trágico que es, no por ser infidente,
porque era una época en Hollywood cuando ser homosexual era muy difícil. Te destruía una carrera el hecho de que el mundo supiese que fueses homosexual. Entonces, se casó 2 veces, no funcionó, pretendió, después mintió que una novia de ella, que su primera esposa había muerto de leucemia, luego que su segunda esposa había muerto en el mismo accidente de avión en el que había muerto el actor Leslie Howard allá en los 40s, lo cual es mentira porque se buscó en la lista de pasajeros y no estaba la señora Raymond Burr, la esposa de Raymond Burr. Entonces mintió, habló de un hijo que había tenido y que se le había muerto, inventó para ocultar su verdadera naturaleza homosexual. La verdad es que vivió toda su vida con un compañero que se llamaba Roberto Benavides, no Benavides, Benavides, y que fue el depositario de toda su fortuna. Pero bueno, ya que hablamos de su homosexualidad, hablemos de algo mucho más significativo. Raymond Burr era un gran filántropo. Verás qué hombre más interesante, era un gran filántropo, un hombre con un amor por la humanidad inmensa. Sus enormes fortunas las dilapidó en causas de beneficencia, ayudando poblaciones marginadas, ayudando niños enfermos. Un gran alma, una gran alma y un gran actor. Aquí hace de Lars Thorvald, ¿verdad? Que es el terrible, es el asesino. Hitchcock decía una cosa muy interesante. Decía, lo primordial en un thriller, lo primordial es que el villano sea eficaz. Un thriller con un villano que no asusta está muerto, no funciona para nada. En un thriller lo primero que hay que empezar a buscar no es el héroe, es el villano. Un thriller con un villano ineficaz es una papa sin sal. Y claro, Anthony Perkins como villano en Psycho es aterrador. Raymond Burr es aterrador también, con el pelo blanco, se lo tiñen blanco para que se vea más nórdico. Y el nombre Lars Thorvald, ve que contiene la palabra Thor, el dios germánico, el dios de la mitología nórdica germánica, Thor. ¿Por qué se caracterizaba Thor? Por tener un martillo enorme. Thor era herrero, tenía un martillo enorme y era el dios del trueno, del relámpago y de las tormentas. Ve qué elementos de destrucción más terribles. Era un dios iracundo, era un dios terrible. Entonces, el nombre Thorvald, Thor, con esa partícula, subliminalmente te remite a una imagen mitológica que es imponente. Todo director de cine y todo escritor sabe que lo primero que necesitas para ser un personaje memorable es un buen nombre. Todo escritor lo sabe. Te pongo un ejemplo. En Los Miserables de Víctor Hugo, el héroe se llama Jean Valjean. La historia de Jean Valjean es la historia de un hombre que se roba un bollo de pan y pasa el resto de su vida perseguido por el inspector Javert, ¿verdad? Perseguido, acosado por aquel sabueso implacable del inspector Javert. Entonces es un hombre como que no puede escapar a su destino. El nombre Jean Valjean es un nombre redondo. Es un nombre, la serpiente que se muerde la cola. Jean Valjean, 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 ¿verdad? Tiene 2 veces la sonoridad Jean. Es un nombre que simboliza muy bien la inescapabilidad existencial del personaje. Te pongo otro ejemplo. El conde de Montecristo, ¿cómo se llamaba? Edmundo Dantes. Dantes, del Dante de la Divina Comedia. Y no es cierto acaso que la terrible experiencia del conde de Montecristo en el castillo de If, en la isla de If, es un descenso a los infiernos, cuando conoce al abate Faría y cuando logra escaparse. Pero antes que eso, la celda, la mazmorra donde lo tienen es un infierno. Es como el Dante volviendo al infierno. Entonces, Alejandro Dumas le pone Edmundo Dantes para hacer una relación subliminal con Dante. Último ejemplo. En la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, el protagonista es un inglés que se llama Phileas Fogg. Phileas Fogg, inglés, maniático de la puntualidad era. Bueno, para planear una vuelta al mundo en 80 días tenías que ser muy puntual, ¿verdad? Phileas Fogg, bueno, tenés la partícula Phileas, que viene de filia, amor, ¿verdad? Como en hemofilia, amor por la sangre, o filantropía, amor por el antropos, por la criatura humana.
o en filosofía, amor por lo que sea, Phileas Fogg, amor por la neblina, y era inglés, era londinense. Entonces, el nombre te habla de que el personaje era londinense. Phileas Fogg es amor por la neblina célebre de Londres. Entonces, es muy importante que el nombre fuera Lars Thorvald. Muy interesante, muy interesante. Sí, la novela en que, no es novela, es un cuento. La ventana indiscreta se basa en un cuento de Cornell Woolrich. Cornell Woolrich no es un gran escritor, pero tampoco era un mal escritor. Era un especialista de novelas sobre crímenes y sobre detectives y sobre proxenetas y prostitutas y cosas del bajo mundo. Lo que se llama hoy en día pulp fiction, ficción pulp, como la película de Quentin Tarantino. Pulp Fiction, era un escritor de Pulp Fiction. Tuvo mucho éxito, se hizo muy rico. Y a pesar de que tenía mucho dinero, persistía en vivir en un hotelucho desmantelado con su mamá, un hotelucho desmantelado lleno de prostitutas, proxenetas, rufianes, narcotraficantes, ladrones, y vivía en ese tugurio a pesar de ser rico con su mamá. Por cierto, Cornell Woolrich también era homosexual. Tuvo 2 matrimonios fallidos hasta que se resignó a vivir como homosexual reprimido con su mamá. Ve qué interesante, cuando la mamá muere en el 57, él la sobrevive 11 años, él muere en el 68, Cornell Woolrich nace en 1903, muere en 1968, se queda solo, se pasa a otro hotel un poquito menos ruinoso, se queda solo, abandonado, triste, deprimido, se le forma era diabético y alcohólico, combinación terrible, se le forma una llaga en un pie, se la descuida, tienen que amputarle la pierna y pasa sus últimos años solo en una silla de ruedas en su cuarto, al punto tal que los vecinos y los amigos lo bajaban en la silla de ruedas, igual que Jimmy Stewart, lo parqueaban, por así decirlo, a la entrada del hotel para que se entretuviera viendo pasar gente. Estos fueron los últimos años del pobre Cornell Woolrich, con su pie amputado en una silla de ruedas, viendo pasar gente eternamente solo. A veces se escapaba y se iba a meter a algún bar de Nueva York, formaba parte de lo que se llamaba la MWA, que significa Mystery Writers of America, escritores de misterio de América. Produjo muchísimo, produjo 16 volúmenes de cuentos y produjo 27 novelas, es enorme producción. Y era muy exitoso, se vendía muy bien. Entonces, básicamente, Hitchcock basa La ventana indiscreta en un cuento de Woolrich que se llama It Had to Be Murder, tenía que ser asesinato, así se llama. Y esto es muy importante. Cornell Woolrich escribe ese cuento, It Had to Be Murder, inspirado por una obra de sí era un titán, de H.G. Wells, que se llamaba Through a Window, a través de una ventana. Entonces, atención, lo primero es el cuento de Wells, a través de una ventana. De ese cuento hace una adaptación Cornell Woolrich que se llama It Had to Be Murder. Y Hitchcock toma ese cuento de Cornell Woolrich inspirado en H.G. Wells, el autor de La isla del Dr. Moreau y de muchas otras grandes novelas. Hitchcock toma ese cuento de Woolrich y lo adapta bajo la forma La ventana indiscreta, Rear Window. Entonces tenemos Wells, Woolrich y Hitchcock, ¿verdad? Por cierto, hubo un pleito, hubo una querella legal muy desagradable porque Woolrich alegó que no le habían respetado los derechos de autor, que Hitchcock debía haberle pagado más para usar su cuento en la película, y se formó una querella que se resolvió a favor de Alfred Hitchcock, ¿verdad? Pero sí, François Truffaut llevó al cine 2 cuentos de Woolrich, para veas que era un autor de cierto mérito, muy lindamente titulados. La novia vistió de negro, se llama una de las películas de Truffaut, y el otro se llama Vals en la oscuridad.
Ve qué bonitos títulos. La novia vistió de negro y Vals en la oscuridad. No, Woolrich era un escritor muy competente. Sí, sí. No te voy a decir que fuera Shakespeare, pero era un escritor muy competente. La ventana indiscreta fue estrenada en el 54 en el Festival de Venecia y fue postulada a 4 Óscares de la Academia de Hollywood. Una de ellas, postulación a Hitchcock como mejor director, que para variar no ganó. Porque nunca le dieron el Oscar a mejor director, pero lo nominaron 20 veces. 20 veces lo nominaron y nunca se lo dieron hasta el final, como decíamos en el programa anterior, le dieron un Life Achievement Award, ¿verdad? Que es como quien dice el Oscar que le dan como para calmar la mala conciencia de los miembros del jurado a quienes merecían el Oscar desde hace 50 años y no se lo dan. Entonces al final les dan Life Achievement Award. Ya que hasta ahí existe la envidia, la mezquindad, hasta en la academia. Sí. Sí. Sí, pero... Y aquí nos extrañamos, entre un paréntesis, ¿verdad? Y aquí nos extrañamos lo que pasa entre nosotros. ¿Qué cosa? Sí. Algo importante de lo que estás trabajando, de lo que estamos hablando, es que en ese patio, cada habitación, me estoy adelantando posiblemente a vos, cada habitación o cada ventana es una situación diferente psicológicamente. ¿Qué nos decís? Es un microcosmos humano, okay. Es un zoológico humano donde hay los más diversos especímenes. Está la que Jimmy Stewart llama Miss Torso, que es la bailarina que sale con su leotardo y su espalda descubierta, que es una visión muy erótica, muy provocadora. Sí. Es de las que más le gustaba a Jimmy Stewart atisbar. Atención, Jimmy Stewart en esta película comete un delito. Lo que él hace de ver con binóculos y luego con binóculos y un lente de gran aumento largo, sí, del foco largo, un lente largo, es un delito federal. Claro. Eso se penaba en el 54 en los Estados Unidos con cárcel que podía ir de 6 meses a 3 años. Entonces, que se lo dijo, ya que se lo dijo la empleada, se lo dijo la enfermera. Se lo dice Estela, sí, la empleada la enfermera que lo venía a atender, ¿verdad? Sí. Magnífica actriz, por cierto. Sí, es un delito federal. Jimmy Stewart es un delincuente. Lo que está haciendo es incorrecto. Uno no espía a la gente, uno no espía a los vecinos, menos de esa manera tan descarada. Todo el día y toda la noche atisbando a través de las ventanas, ¿verdad? Esto nos lleva a un punto muy interesante. La película es del 54. Pone en contexto esto. Joseph Stalin murió en el 53. En el 54 estamos en plena Guerra Fría, en el momento más terrible de la Guerra Fría. No sé si ya estaba Eisenhower en el poder, quizás sí, no lo tengo claro. Tal vez no todavía. En el 54 estamos en el momento de la Guerra Fría. El espionaje se convierte en algo muy importante. Las dos potencias se espían unas a otras, se observan, se atisban, tratan de descifrar los secretos. De modo que la actitud de Jimmy Stewart, de mirón, de voyeur, de fotoscópico, ese es el término, fotoscópico, es alguien que tiene la manía de estar viendo, el término escopio viene de telescopio, de microscopio, ¿verdad? De fotoscopia, la fotoscopia y el fotoscópico es un enfermo mental que tiene la irreprimible necesidad de estar atisbando a la gente. Claro. Es un enfermo mental. Claro. Es más grave que un voyeur. Un voyeur puede ser más o menos y más o menos inofensivo, pero ya si sos un fotoscópico, eso es una enfermedad grave, es una parafilia grave. Esto para darte una idea de que Jimmy Stewart es un personaje, no te diré tan malévolo como el Lars Torvald, como Raymond Burr, pero mira, los unen muchas cosas. De hecho, trata muy mal a Grace Kelly.
la trata muy mal. Grace Sí, Kelly lo intenta seducir, le trae, sí, viene vestida bellísimamente, le trae una cena de restaurante con langosta. sí, sí, Le sale en Baby Doll, le sí, anuncia que sí. quiere pasar la noche con él y hacerle el amor con su dulce voz Qué susurrante. bárbaro, qué Qué bárbaro. bruto. Y Jimmy Stewart la ningunea, la ignora, dice que no quiere casarse, que el casamiento para él no tiene ningún sentido, que viven vidas muy diferentes. En efecto, Jimmy Stewart es un fotógrafo de aventura. Lo que le gusta era ir a fotografiar en selvas, en safaris o en revoluciones o en guerras. Eso lo sabemos desde el comienzo de la película sin que se diga una palabra, porque la cámara, bueno, nos muestra el vecindario en primer lugar, luego entra al cuarto de Jimmy Stewart y vemos las fotos de él. Son fotos de Sí, acción, sí, son fotos de acción, no son fotos sociales, no son fotos de modelos, de pasarela, son fotos de un fotógrafo de acción. Entonces ves que es un aventurero, que es un claro. hombre de acción. Tanto más frustrante, por lo tanto, su condición de incapacidad, de estar enyesado. Su ansiedad siendo un hombre de acción es terrible. Y sentía que Grace Kelly era ¿verdad? Una costurerita la denigra, la Sí, rechaza, sí, la sí, desaira, la claro. desaira. Hay un momento en que ella le dice, me voy. Y Jimmy Stewart se asusta. Su personaje se llama Jeff, ella es Lisa. Lisa le dice, me voy. Y le dice Jimmy Stewart, ¿qué quieres decir? Exactamente lo que dije, que me voy, pero vas a volver. No por largo tiempo, le dice ella. Lo cual significa de aquí a mañana en la noche. Ella tan simpática, ¿verdad? No, me iré, pero no por largo tiempo. Sí, por largo tiempo, lo cual significa de aquí a mañana en la noche. No, Entonces, le perdona mucho más. Jim claro. Kelly es abusivo, es egoísta, es machista, es indiferente a los halagos de Grace Kelly. ¿Cuándo es que él realmente se da cuenta de que ama a Grace Kelly? Cuando Grace Kelly, Lisa, se apunta, se mete en el argumento de él en su obsesión y se apunta a ir a invadir el apartamento de Lars Torvald, entrando Ajá. por la escalera de emergencias, de incendios, pasando de una ventana al otro, haciendo equilibrio y se mete. Ahí él dice, what a girl. Dice, ¿qué clase de mujer? Y Sí, 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 ahí eso la sí valora, ahí la ahí valora. la valora. ¿Ves? Como el hombre de acción que era él, falla la comida, falla la ternura, falla la elegancia, falla el baby doll, pero cuando ve que es una mujer de acción como él, la admira y se da cuenta que la ama. Magnífico, ¿verdad? De entre tanto, la enfermera insiste en que él debería casarse, que es un ridículo que no se case, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero sí, es irritante la forma en que Jimmy Stewart trata a Grace Kelly. Espérame echar a echar el tema un poquito atrás, un detalle que se me olvidó. Cuando hablábamos de Cornell Woolrich, el escritor, Ujú, ujú. eh, eh, ve que curioso, edípico, vivió con su mamá hasta edad avanzadísima, la señora solo con su mamá, ve la clase de Edipo que tenía, sin compañeras sexuales porque era homosexual, e incluso muere por una inflamación del pie, de la gangrena, de la diabetes y del alcohol, que el nombre Edipo significa pie inflamado. El nombre Edipo en griego Ajá. significa pie inflamado o pie deforme. Ujú. Entonces, el pobre de Cornell Woolrich fue el Edipo perfecto, Y pegado a su mamá hasta el último momento y hasta con un pie inflamado. Entonces, pobre hombre. cumplía con todos los requisitos del Edipo. Volvemos a la película. Sí, en ese microcosmos humanos tenemos a Miss Torso, que es una sensual bailarina que baila con la espalda descubierta y hace sus ejercicios. Tenemos a Miss Lonely Heart, la señorita corazón solitario, que es Ajá. aquella solitaria que vive en su apartamento y prepara una cena con vino y con flores para un invitado imaginario y le abre la puerta al invitado imaginario y lo besa y brinda ante un invitado imaginario hasta que se da cuenta de su soledad y se pone a llorar de pronto.
es muy triste, sí. creándose mundos fantásticos para tratar de disfrazar su soledad, ¿verdad? Sí, Haciendo una escena para un invitado que no existe. que no Entonces, está. sí, lo que es más, después, más tarde en la película, la señora Corazón Solitario intenta suicidarse con unas píldoras rojas, acordate. Sí. No se suicida. En el momento culminante de la película se dan dos plots. Por un lado, que Lars Thorvald encuentra a Grace Kelly dentro del apartamento cuando vuelve, ¿verdad? Lo cual es terrible. Y por otro, que se está suicidando la señorita Corazón Solitario. Lo que la disuade de suicidarse es que la seduce la música que está tocando el pianista, que es Que otro también de es los solitario. Que sí, también es también solitario. sí. Salvo al final que aparece con una orquestita de jazz Sí. y ya sale más acompañado. Entonces tenemos a Mistorzo, a la señorita Corazón Solitario, al pianista y compositor que compone una pieza para piano que se llama precisamente Lisa, en honor a Grace Kelly. Lisa se llama la canción. Esa pieza de música es básicamente el único aporte que hace el compositor de esta película, que se llama Franz Waxman. No usaron a Bernard Herrmann porque la película casi no usa música. Usa música, pero es música de otro tipo. Ya vamos a llegar a ese punto. La pieza entonces es de Franz Waxman y la toca el pianista, ¿verdad? ¿Qué otros especímenes hay? Bueno, está una pareja de casados, de los cuales no sabemos mucho. Hay unos recién casados que están haciendo luna de miel y viven en un puro besuqueo y en una pura ternura. Al final de la película salen ya peleando, salen ya peleados. Pero hay un momento ahí de esa pareja joven que él la entra alzada y cuando ella voltea hacia afuera, hacia la ventana, él viene y baja la cortina. Sí, ya después sí. de ahí, todo queda en imaginación de según Hitchcock, ¿verdad? Claro. Y la gracia era sugerir, no mostrar. Se sobreentiende que van a hacer el amor. Se sobreentiende que van a vivir un momento de profunda intimidad, baja la persiana. Sí. Estaba también la pareja que bajaba el perrito en una canasta. Sí. Los dueños del perrito que lo bajaban en una canasta para que hiciera sus necesidades en el jardincito y que Lars Thorvald asesina, lo desnuca, porque el perrito empieza a escarbar en las flores cerca, en un lugar donde presumiblemente Lars Thorvald habría enterrado una parte, no sé cuál, del cuerpo descuartizado de su esposa, que saca en diferentes valijas bajo la lluvia torrencial. En aquella noche se viene una tormenta tremenda. Bueno, esa agua era real. Tenían unas expresiones para crear la impresión de la terrible tormenta. Los diseñadores del set, que tomó 6 semanas construirlo, que tuvieron que botar una pared entera de los estudios Universal para que cupiera el set, reproduciendo el que Hitchcock había visto en Nueva York y que le gustó, lo quería exactamente igual. Tuvieron que hacerle drenajes especiales, porque con esa lluvia se estaba convirtiendo en una piscina. Entonces los ingenieros tuvieron que ponerle drenajes especiales. La ventana indiscreta es toda intramuros, es una película hecha toda dentro de un estudio. Todo lo que ves afuera es fingido. Los luminotécnicos crearon 4 atmósferas lumínicas, 4 disposiciones de luces, una para la noche, una para la mañana, una para el mediodía y otra para el crepúsculo. Entonces cambiaban las luces para crear esa impresión. Las luces generaban un calor espantoso. Cuando Jimmy Stewart sale sudando al principio de la película, la temperatura del lugar era de más de 100 grados. Ahí todo el mundo estaba sudando, los actores, Hitchcock, todo el mundo. Fue una película muy difícil de rodar, muy extenuante por el calor que producían las luces. Ese set de ese vecindario, hasta el 54, era el set más grande jamás hecho en Hollywood. Más que el que se usó en Gone with the Wind y en cualquier otro. Era el set más grande, el monstruo más grande que se había construido en Hollywood. Esos lujos se podía permitir Alfred Hitchcock, ¿verdad?
Está la familia, dentro de esos habitantes del condominio está la familia feliz, The Happy Family, que es la que menos le interesa a Jimmy Stewart. Esa casi no nos enteramos de nada. Es evidente que a Jimmy Stewart le interesa donde ve conflicto, donde ve soledad, o una mujer con el torso descubierto, ¿verdad? Está el escultor también, un vecindario muy artístico, atención. Ya tenés un fotógrafo, tenés un pianista, tenés un escultor y una bailarina. Muy artístico el vecindario, ¿verdad? Entonces, esas son los habitantes de ese micromundo. Lars Thorvald, el villano, era un joyero. Su trabajo era joyería. Un joyero trashumante que viajaba mucho vendiendo joyas. Y tenía a la esposa en la cama, ¿te acordás? La esposa parece estar discapacitada en la cama, quizás paralítica. Después vemos que no, porque se pone de pie y le pega una regañada horrible al esposo y revienta unas flores que le había traído. Entonces vemos que no estaba tan enferma, pero sí era una mujer amargada. Ese era un matrimonio absolutamente podrido, totalmente decadente. De hecho, si Jeff no quiere casarse con Grace Kelly, es porque el modelo que le ofrece esa pareja de Lars Thorvald y la esposa, el modelo de matrimonio es desastroso. Y él se identifica con eso y dice, yo no quiero vivir esto. Yo no quiero terminar como Lars Thorvald con una esposa en la cama que me regañe y aquella vida tan atroz. No quiero casarme. Entonces, eso es muy interesante. Sí, la enfermera está ahí para proporcionar en la película un poquito de lo que se llama comic relief. En una película tan tensa, tan llena de suspenso, hacía falta un personaje que aportara un poquito de humor. El humor distiende, porque si no, no te aguantás la película, ¿verdad? Decía, en las películas de gran suspenso, de gran narratismo, siempre hay un elemento de comic relief. Eso se llama alivio cómico. Entonces, las salidas de la enfermera cumplen esa función. Sí. Jack, una cosita. En el relato de Cornwell, es un varón el enfermero. Sí. ¿A qué se deben esos cambios de Hitchcock? Mira, Cornwell puso un varón de enfermero porque él, en su homosexualidad, era mucho más capaz de retratar las relaciones entre hombres que las relaciones entre hombre y mujer que no conocía. Okay. Entonces, por supuesto, le puso como enfermero a un hombre al personaje de Jeff, ¿verdad? Una cosa interesante, en 1999 se hizo una remake de La Ventana Indiscreta con Christopher Reeve, que había quedado cuadrapléjico después del accidente de equitación que tuvo en 1995. En el 99, aprovechando su condición de que estaba totalmente paralizado del cuello para abajo, era un personaje, un actor ideal para representar a Jeff, ¿verdad? Atisbando. Solo que, aplaudo el valor de Christopher Reeve, aplaudo sus ganas de vivir y sus ganas de seguir actuando. Y hace un buen papel Christopher Reeve. Pero qué va, la película es desastrosa, Faustino. Es desastrosa, los críticos la crucificaron, dijeron que hacer una remake así de La Ventana Indiscreta era como agarrar un Volkswagen, pintarlo de rojo y pretender que era un Ferrari. Y pintarlo con brocha. Sí. El director agarró un Volkswagen, lo pintó de rojo y le puso la marca Ferrari. Eso fue lo que hizo. Sí. Otro dijo, esto es como volver a pintar la Mona Lisa. ¿A quién se le va a ocurrir? Rear Window es una película tan perfecta que cualquier cosa que hagas solo puede ser inferior. Por otra parte, no está Grace Kelly, está Daryl Hannah. Daryl Hannah es una machita muy linda y buena actriz, competente, pero no tiene la clase de Grace Kelly. Por otra parte, el personaje de Jeff, interpretado por Christopher Reeve, no es un fotógrafo, es un arquitecto. Es un arquitecto y a Daryl Hannah no es su compañera sentimental, es su colega. Es su colega. Y vive en un apartamento lleno de computadoras y de cosas cibernéticas.
No, No. no, 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 no. Destruyeron la película, la Eso masacraron. es como agarrar lo que decías a la Mona Lisa, pintarla de nuevo y que te salga una tres pelos. Sí, 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 una cosa muy exactamente, que te No, no, salga una no. tres pelos. Sí, 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 sí. Le Dejémosla ahí, cambian, ¿verdad? Que- le cambian el nombre a Jeff. El nombre Ajá. de Jeff pasa a ser el pomposo Jason Camp. ¿Para qué cambiarle nombre a Jason? ¿Para qué cambiarle la profesión, verdad? Sí, no. Pobrecito Christopher Reeve, le admiro sus ganas de vivir, Sí, sí. y el papel que hace no está mal, pero la producción es un desastre. Los críticos y el público la masacraron, esa Claro, versión. claro. Christopher Reeve, por cierto, murió, la película del 99 murió 5 años después, en el 2004. Sí, Murió, sí. como era previsible de su condición cuadraplégica. Bueno, en 1998 el director Gus Van Sant hizo una remake de Psicosis. Esa la vi yo en el cine en los Estados Unidos, con En Vince color. Vaughn haciendo de Anthony Perkins, muy mal actor, con Julianne Moore haciendo el papel de Janet Leigh. Julianne Moore, muy buena actriz, pero desperdiciada en la película. Anne Heche hacía el papel de Vera Miles, y William H. Macy, que siempre lo agarran para papeles de baboso, hacía el papel de Arbogast. Y la película es plano por plano, Sí. secuencia por secuencia, Sí. una reproducción en colores de Psicosis. Sí. Ahí sí no introdujeron variante ninguna, salvo que cuando está Norman Bates, que en este caso es Vince Vaughn, atisbando a Julianne Moore por el huequito mientras se baña, se empieza a masturbar, que es una cosa de muy mal gusto que Hitchcock omite de su película, por supuesto. Y que cuando aparece la calavera de la mamá al final y gira la silla y aparece el cuerpo modificado, sale una arañilla de una cuenca del ojo por ahí. Esos son todos, ese es el gran aporte de Gus Van Sant para Psicosis. Un desastre. Hay que no ver eso. Nunca, jamás. Bueno, entonces resulta que de pronto en esa noche de tormenta, Jimmy Stewart escucha un grito de mujer que le dice, "Don't, no lo hagas", y un sonido de vidrios rotos. Y al rato ve que Thorvald empieza a salir del apartamento en plena tormenta con una serie de valijas, sin duda con las posesiones de la esposa, o tal vez los pedazos descuartizados del cadáver de la esposa, más probablemente. Luego llega con una cuerda para amarrar una valija enorme donde posiblemente llevaba la parte más sustancial del cuerpo de la mujer. Es terrible, ¿verdad? Y lo vemos con un cuchillo y una sierra de mano. Ahí es donde Jimmy Stewart empieza a decir, este viejo hizo algo terrible, y empieza a conjeturar, ¿verdad? No ve a la esposa desaparece del apartamento, entonces llama a la policía, llama a su amigo Doyle de la policía, que le dice que no se meta en lo que no importa, que la señora Thorwald simplemente ya averiguó que está de vacaciones en el norte de los Estados Unidos, que hasta dejó la dirección, que hasta tiene un comprobante del tiquete de tren que compró, que está inventándose unas puras ficciones y que está febril y que se calme. Y que no va a ir a hacer un allanamiento de la vivienda de Lars Thorwald por una conjetura tan ridícula. Entonces, eso es lo que le dice Doyle. Muy bien. Luego matan al perrito. Se asoma todo el mundo, hay un grito de terror, pobrecito el perrito, aparece desnucado en el jardín, solo no se asoma, ¿quién? Lars Thorwald. No se asoma, permanece en tinieblas, agazapado en su apartamento, y lo único que vemos es el brillo del cigarro que está fumando, el rojo de la punta del cigarro que está fumando. Ve qué siniestro. Es el único que no se asoma. Pobre perrito, me da una lástima tremenda eso. Entonces Lisa y Stella, la enfermera, van a escarbar en las flores porque ven que unas flores están como hundidas, como a desnivel, a ver si encuentran algo de la esposa. Ya ahí Lisa se revela como mucho más aventurera y audaz de lo que Jimmy Stewart jamás creyó, ¿verdad? Entonces, Jimmy Stewart le manda a Thorwald una nota que le deslizan debajo de la puerta que dice, ¿qué hiciste con ella? Refiriéndose a la esposa. ¿Qué hiciste con ella?
Thorvald ahí ve que alguien lo está atisbando, pero no sabe quién y se pone nervioso. Se pone nervioso. En todo caso, Lisa tiene la audacia de meterse al apartamento de Lars Thorvald por la escalera de incendios, de emergencias, hace acrobacias, se mete por la ventana a escarbar. Ella ve que en uno de los postecitos de la cama conyugal está el bolso de la esposa, lo abre, ve que no hay nada dentro, encuentra el anillo de la esposa, el anillo de matrimonio, sí, que ninguna esposa querría irse de viaje sin su anillo nupcial, sí, claro, ¿verdad? Eso es muy sospechoso, claro. Pero en eso aparece Thorvald, que viene de regreso a la casa, y Lisa está dentro de la casa. Y el rostro de Jimmy Stewart, qué actorazo, la sensación de impotencia. Y le dice, sal de ahí, sal. No sabe cómo gritarle, cómo hacerle señas, porque él ve que Thorvald va entrando y Lisa está ahí. Está ahí. Es un momento de tensión terrible. Uno siente una impotencia terrible. Uno quisiera, ¿verdad?, hacer algo al respecto. Thorvald entra, sorprende a Lisa, llama a la policía detiene a Lisa y se la lleva a la cárcel. Pero antes que eso, Lisa agarra el anillito nupcial que dejó la esposa y por la espalda, le hace así, por la espalda, le hace así para Jimmy Stewart vea el anillo nupcial, la prueba de que la mujer posiblemente fue asesinada. Y Jimmy Stewart entiende el signo, lo ve a través de cámara y lo entiende. Desgraciadamente, otro gran momento de la película, Lars Thorvald levanta la mirada. Ve que Grace Kelly está haciendo alucinadas. Entonces se vuelve lentamente, muy lentamente, y ve el apartamento de Jim Stewart y descubre quién lo ha estado atisbando. Claro. Ahí la cosa se complica. Es un gran momento cinematográfico. A pesar de que Stewart manda a la enfermera a apagar las luces. Claro, sí. Ya era tarde, porque el gesto de Grace Kelly no fue suficientemente discreto. Entonces Thorvald ve quién es el que lo había estado atisbando. Entonces Thorvald manda a la enfermera, a Stella, a pagar una fianza para que saquen a Lisa de la cárcel. La enfermera se va, sacan a Lisa de la cárcel, muy bien. Thorvald llama a Doyle, a su amigo policía, para decirle una vez más, tengo la certeza de que Thorvald mató a la esposa, te ruego, eran amigos, te ruego, ven. Y Thorvald le dice que sí, que van a ir, para que deje de molestar, que van a ir. Entonces cuelga. Al ratito nomás suena el teléfono de Jimmy Stewart. Y Jimmy Stewart asume que es Doyle, devolviéndole la llamada, diciéndole, ya vamos, o ya te mando unos policías, o lo que sea. Entonces, levanta el teléfono e inmediato se canta. Le dice, Doyle, tengo la certeza de que Lars Thorvald mató a la esposa. Lisa me enseñó el anillo de matrimonio. Estoy seguro. Y no tiene respuesta. ¿Estás ahí, Doyle? Y en eso se oye que la otra persona cuelga el teléfono. Era Thorvald llamándolo desde su apartamento. Y Jimmy Stewart se cantó, en lugar de decir con quién hablo, asumió que era Doyle y de inmediato le dice, Doyle, tengo evidencias de que es Thorvald. Entonces ya ahí Thorvald entiende lo que está pasando. Es terrible. De ese momento de la llamada es terrible. Es una pifia terrible de parte de Jimmy Stewart. Entonces Thorvald se dirige al apartamento de Jeff. Se oye un portazo en la pared del apartamento de Jimmy Stewart, un portazo. Luego el sonido de las pisadas de Thorvald que va subiendo las gradas, increciendo, pisadas lentas y pesadas de animal grande. Jimmy Stewart no tiene tiempo de ir a la puerta a pasarle el picaporte. Thorvald abre la puerta. En primera instancia, maravilloso recurso de Hitchcock, vemos solo la silueta de Thorvald, la monumental, imponente silueta de aquel hombre de 350 libras y casi 2 metros de alto. Ves la silueta, avanza un poquito y ya entra en la zona de luz.
y ves a Thorwald con aquella cara imponente, terrible, ¿verdad? Que interroga, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que estás haciendo, verdad? Hitchcock decía una cosa muy interesante, decía, un thriller funcionará únicamente en la medida en que el villano sea eficaz. El villano tiene que ser amenazador, tiene que generar pánico, tiene que ser muy eficiente. Un thriller con un villano blando, con un villano aguado, que no amenace, que no cause miedo, está condenado. Es una papa sin sal. Lo primero en un thriller, antes que buscar al protagonista, hay que buscar al villano, porque el villano es el que le va a dar todo el suspense a la película. Y no hay duda de que Raymond Bird es un perfecto villano, ¿verdad? Un perfecto villano. Entonces, claro, Thorvald se lanza sobre Jimmy Stewart. Jimmy Stewart, maravilloso, maravilloso golpe de genio, se defiende con los flash rojos, ¿verdad? Los flash de la cámara que dejan todo como bañado de rojo hasta que se disipan. Thorvald se ve enceguecido, cuatro disparos de flash le hace Jimmy Stewart, por lo menos retrasando y desconcertando, desorientando a Thorwald. Es muy bello que un fotógrafo se defienda justamente con su cámara, que haga de su cámara su arma, su instrumento de defensa. ¿Qué más podía usar? Claro. Fue muy ingenioso defenderse a punta de flashazos, ¿verdad? Muy ingenioso. Entonces, se viene el pleito entre ellos dos, pelean, se viene una secuencia muy parecida a la de la bañera en Psicosis, con cortes muy rápidos, con un tempo, no ritmo, un tempo de edición muy rápido, planos muy cortitos, no ves claramente lo que pasa, ves que dos cuerpos están trenzados en pugna, y por fin Thorvald empuja por la ventana a Jimmy Stewart, que queda colgando del borde. En ese momento viene Lisa con los policías, detienen a Thorvald, los policías apañan a Jeff, que cae, pero los policías lo logran apañar, de modo que no se mata, y bueno, detienen a Thorvald. Luego volvemos al epílogo de la película, vemos de nuevo a esos personajes en sus cubículos. Es muy interesante lo que hace Jimmy Stewart, porque cada apartamento es como alguien que estuviera zapeando canales. Es como que él cambia de canales de televisión, pasa del canal de la bailarina al canal del escultor, al canal de la pareja recién casada, que al final ya están en un puro pleito, ¿verdad? La pareja del perrito ya tienen otro perrito, sí. La muchacha Mrs. Torso, la bailarina, recibe a su novio que vuelve de la guerra. Que es, ¿verdad?, más bajito que él. Muy bajito, sí. Muy chiquitillo. La bailarina ya está. Mrs. Corazón Solitario abortó el suicidio que estaba por cometer porque lo sedujo enormemente la música del pianista. Entonces está oyendo la música del pianista, ya va a vivir más tranquila. Y bueno, y Thorvald está encerrado en la cárcel. Vemos a Grace Kelly en blue jeans, casual. Jimmy Stewart está ahora con 2 yesos, uno en cada pierna, porque cayendo se quebró la otra pierna, pues con 2 yesos. Por cierto, de las cosas más terribles de la película es cuando le pica la pierna. Alguien que haya tenido un yeso, sí, alguien que haya tenido un yeso sabe que es una picazón con un yeso, Faustino, es que es una cosa atroz. Entonces usa la cosita esa, la mete por el yeso y se rasca, ¿verdad? Es una cosa que me irrita particularmente en la película, es esa rasquiña que le da. Grace Kelly está en blue jeans leyendo una novela que se llama Más allá de los altos Himalayas. Sin embargo, donde ve que Jimmy Stewart está dormido, de inmediato cierra esa novela y se pone a leer una revista de modas. Hitchcock nos quiere decir con esto que Grace Kelly no va a cambiar fundamentalmente, que va a seguir íntegra, que va a seguir siendo quien es, que no se va a convertir en otra trotamundos y aventurera
yendo de guerra en guerra y de selva en selva con Jimmy Stewart, que va siguiendo siendo la modelo y la haute couture, la diseñadora que siempre fue. Comienza a ver la revista Vogue de modas francesa, ¿verdad? Y ahí termina la película. Sí, es una película extraordinaria. Fíjate una cosa muy interesante. Por cierto, el cameo de Hitchcock, la aparición de Hitchcock en La ventana indiscreta sucede en un momento en que estás viendo al pianista tocando la canción Lisa. Él aparece ahí, a la par del pianista, junto con otros músicos. Esa es su firma, esa es su muy breve aparición, ¿verdad? Era difícil hacerlo aparecer ahí de otra manera. La unidad del lugar, la casi claustrofóbica unidad del lugar, le confiere a la película una intensidad dramática mayor, porque todo el mundo está encerrado. En la película todo pasa en ese patio y en ese vecindario y en ese set. Todo pasa ahí. Entonces eso le da una mayor intensidad a la película. Hitchcock había hecho una película también con tremenda unidad del lugar, que es Lifeboat, con Tallulah Bankhead, entre otros grandes actores y actrices. En Lifeboat significa bote salvavidas, que todo transcurre en un bote salvavidas. Ahora me dirás, ¿cómo hizo Hitchcock para hacer un cameo en una película donde solo van los personajes del bote salvavidas? ¿Sabes qué hizo? Ajá. En un momento se ve que hay un periódico en el suelo del bote que alguien trajo del naufragio, un periódico, y en el periódico hay una foto de Hitchcock. Así se hizo figurar. No había ninguna otra forma, porque la película solo iban los personajes, y él no, de qué otra manera podía meterse en esa balsa Hitchcock si no era por medio de una foto, ¿verdad? Es muy interesante. Hitchcock es tan meticuloso que hasta nos da el emplazamiento geográfico exacto de ese condominio donde está Jimmy Stewart y toda esa fauna humana. Es el número 125 de la 9ª calle oeste, Greenwich Village, New York. Tan meticuloso es que hasta nos ofrece la dirección del lugar para darle verosimilitud a la película, para darle realismo, ¿verdad? Es impresionante. La música de la película sale de todo. La mayoría de los sonidos son los sonidos de la calle que llegan. Por eso el compositor Franz Waxman no tiene aquí el peso que tiene Bernard Herrmann en Psicosis. Franz Waxman solo hizo la música para los créditos iniciales, para los créditos finales y la canción Lisa, que toca el pianista en su cubículo. Eso fue todo. Los demás son sonidos naturales. Buses que pasan, una sirena, un pito de un carro, niños que gritan, etcétera, ¿verdad? Sí usa música, pero son citas. Aparecen pedacillos de Bing Crosby cantando, Dean Martin cantando, Nat King Cole, que canta su famosa Mona Lisa, música de Rodgers, el de Rodgers and Hammerstein, los famosos compositores de musicals, música de Leonard Bernstein, del ballet Fancy Free, alguna cosita por aquí, por allá. E incluso utiliza una ópera de un autor muy poco conocido que se llama Flotow. La única ópera de él que se conoce se llama Marta. Y coincide el gran agudo operático de Marta, que se oye, alguien lo estaba oyendo en algún lugar del condominio. Ese agudo operático de la soprano coincide con el momento en que Torvald entran al apartamento y sorprende a Grace Kelly, infragante. Entonces, el grito de la soprano es una especie de metáfora del terror. Entonces, un grito que es bel canto, es una soprano mandándose un pitazo operático de esos virtuosísticos, ¿verdad? Se convierte en más que en un momento de ópera, en una metáfora del terror, del agudo ahogado, algo parecido al de Psicosis, ¿verdad? Algo parecido, muy, muy interesante todo eso. Ahora, un concepto muy importante, amigos, que no los asuste la palabra. Los sonidos que aparecen en la película son lo que se llama diegéticos. En una película o en una obra de teatro puede haber música o sonidos diegéticos o extradiegéticos. Un sonido diegético significa un sonido que es parte de la trama, un sonido
que es parte de la acción, que no está puesto desde afuera. La música de Psicosis es extradiegética. Mentiras que cuando estaban apuñalando a Janet Leigh había detrás en el cuarto un violinista haciendo pri, pri, pri. Por supuesto que no. Eso fue puesto desde afuera por el director. Es música extradiegética. En cambio, en la película Madame Bovary, con bueno, la película de Claude Chabrol, Isabelle Huppert hace Madame Bovary, hay un momento cuando ella va a aquel lugar aristocrático, hay un baile y está la orquesta tocando música. Esa es música diegética. ¿Por qué? Porque la tocan personajes que forman parte de la acción. No la toca un compositor desde afuera, no es impuesta de afuera, es música que forma parte de la acción. Esa es música diegética. La música extradiegética es como la de Bernard Herrmann para Psicosis. Es música puesta desde afuera. Esto es muy importante, amigos. Hay una película de Woody Allen muy ingeniosa que juega con esta diferencia entre diegético y extradiegético. Entra él a un cuarto, a una habitación, con una muchacha, recién casados, supongo, no sé, entran a hacer el amor y se oye un sonido de arpas, un sonido de arpa muy lírico, muy romántico, muy inspirador. Y uno se dice, bueno, esta es música extradiegética, esta es música que Woody Allen decidió ponerle desde afuera a la escena para darle más lirismo. Y de pronto Woody Allen se dirige al closet y abre la puerta y resulta que había adentro un arpista tocando arpa. Y le dice, salga de aquí, nosotros tenemos este cuarto alquilado. ¿Ves? Ahí él se divierte, crea una expresión de música extradiegética y después vemos que es diegética. En realidad el arpa la estaba tocando, por absurdo que parezca, un arpista metido entre el closet. Entonces es muy importante. Los sonidos y la música de La Ventana Indiscreta son casi todos diegéticos. La película fue estrenada el 4 de agosto del 54 en un espectáculo de beneficencia organizada por Milton Eisenhower, el hermano de Dwight Eisenhower, para una asociación que se llamaba the American Korean Association, después de la guerra de América contra Corea, para los veteranos de guerra, los heridos, una función de beneficencia, el 4 de agosto, y se inauguró la película en todas las cines del país el 1 de septiembre del 54. En pocas semanas ya había recaudado $5.3 millones. 5.3 millones de dólares. Atención, no llega al nivel de Psicosis. Psicosis recaudó 32 millones. Sí. Pero bueno, 5.3 millones del 54 era una fortuna, era enorme. Claro, ¿no? claro. Sí, Paramount chineaba mucho a Hitchcock en sus caprichos. Construyan el set más grande, boten esa pared, pongan lo que sea. Lo chineaban porque era la gallina de los huevos de oro. Claro, era el cineasta más rentable, el que más dinero les producía, ¿verdad? Entonces es muy interesante todo esto lo que sucede. La Ventana Indiscreta plantea una cosa que es compleja, Faustino, porque la actitud de Jimmy Stewart atisbando a sus vecinos. A ver, ¿qué está haciendo Jimmy Stewart? Jimmy Stewart está haciendo lo mismo que los espectadores hacen en la sala de cine viendo la película. Uno va al cine para atisbar la vida de la gente, la vida de los protagonistas. Y Jimmy Stewart transformó su vecindario en un cine, por así decirlo. Entonces, Jimmy Stewart es como una película dentro de la película. ¿Me entendés? Sí. Jimmy Stewart se está construyendo su propia película desde su posición privilegiada, panóptica. Panóptica significa que lo ve todo, panóptico, panoptístico, escopofílico, ¿verdad? Lo que Freud llamaba Schaulust. Schaulust, de placer, es el placer de ver, el placer de atisbar, el placer de espiar. El que más ve y menos se deja ver gana, que es un concepto muy de la guerra, ¿verdad? Muy de la Guerra Fría. Ver lo más posible y dejarse ver lo menos posible, ¿verdad? La Schaulust, el panoptismo. Entonces, atención, Jimmy Stewart nos propone una metáfora
de lo que es el público en un cine. Nosotros nos identificamos con James Stewart porque nosotros estamos también atisbando, estamos compartiendo su furor de voyeur, estamos compartiendo su perspectiva, su curiosidad mórbida, su indiscreción. Sí. Estamos compartiendo, estamos cometiendo el mismo pecado que él. Entonces, cuando Lars Thorvald se vuelve y lo ve en medio de la tiniebla, hace una cosa muy curiosa que los actores rara vez hacen, es ver directamente al centro de la cámara, al lente de la cámara, de manera que los espectadores sentimos que nos está viendo a nosotros y nos decimos, hijo, nos pescó este viejo, nos sorprendió, nos pescó infragante, atisbándolo. Asumimos exactamente la posición de Jimmy Stewart porque eso es lo que somos. Hitchcock transforma la sala de cine en un enorme rebaño de voyeurs. Todos nos convertimos en voyeurs. Jimmy Stewart lo que hace es reproducir el papel del espectador en una película de cine. La gente va al cine a ser voyeur. Entonces nos identificamos con él. Cuando Lars Thorvald entra amenazante al cuarto para matar a Jimmy Stewart, nos decimos, bueno, nos lo merecimos. Nos va a matar este gigante, pero ¿quién nos tiene? ¿Quién nos tiene atisbando? ¿Verdad? Es muy interesante. La película de Hitchcock, la gran genialidad de La ventana indiscreta consiste en revelar la naturaleza inherentemente voyeurística del espectáculo cinematográfico. Es una crítica y un señalamiento a la esencia misma del cine. Nos está diciendo, ustedes todos en esas butacas, comiendo palomitas de maíz y tomando coca o un hot dog, ustedes todos son iguales que Jimmy Stewart. Todos. Para eso pagaron un tiquete. Para vivir la fantasía de Jimmy Stewart de atisbar a la bailarina tan guapa y al otro y al otro y al otro. ¿Ves? Entonces es como cine dentro del cine. Está el cine de Jimmy Stewart y está el cine de Hitchcock. Entonces nosotros, los espectadores, somos una prolongación de Jimmy Stewart. Eso es lo que hace Vértigo, una gran película, que propone un modelo en el cual el protagonista encarna el rol de los espectadores, todos que pagamos un tiquete para atisbar, para voyeur, para hacer fotoscópicos, para hacer panópticos, para pecar de la Schaulust de Freud, el placer mórbido de atisbar sin ser visto, el placer morboso. Ahí es donde yo te digo, mira, si el papel de Jimmy Stewart lo hubiera hecho un actor menos simpático, con menos bonomía, con menos encanto, si lo hubiera hecho un tipo con cara de villano, habría sido atroz, habría sido terrible, porque Jimmy Stewart no es un héroe en esta película, no, casi es un antihéroe. La forma atroz en que trata a Lisa, su manía de estar atisbando, de nuevo un delito federal, está lleno de antivalores. Lo que lo salva y lo que lo hace simpático es que él es muy simpático como actor. Sí, pero si ese mismo papel te lo hace Peter Lorre o Christopher Lee o Peter Cushing o Oliver Reed, hubiera sido insalvable, hubiera sido un psicópata total. O Norman Bates, que también era un voyeur, ¿verdad? Es muy interesante. Jack, muy interesante todo esto, o sea, nuevamente una gran enseñanza. ¿Qué nos decís para ya ir finalizando este programa? Porque nos espera la próxima semana otra sorpresa que le tenemos a nuestros lectores. Contanos el final. Bueno, mira, te quiero leer voy a leerlo en francés primero y después en español. Un poemita en prosa de Baudelaire que habla sobre las ventanas. Precisamente sobre la ventana. Voy primero en francés. Qué lindo eso. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée.
Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fréquent, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se peut derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. El poemita se llama Las Ventanas y nos dice Baudelaire, quien mira desde afuera, a través de una ventana abierta, no verá jamás tantas cosas como el que atisba una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, más tenebroso, más deslumbrador que una ventana aclarada por una candelita, por un cirio. Lo que se pueda ver bajo la luz del sol siempre será banal y menos interesante que lo que se adivina detrás de ese cristal, porque en ese hueco negro o luminoso de esa ventana vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. Esa es la reflexión de Baudelaire. Y como esta película tiene que ver todo con ventanas, claro, Baudelaire dice más bien que lo interesante es que la ventana esté cerrada para poder imaginar, poder imaginar lo que pasa después. Es una especie de voyeurismo imaginario, no real, pero siempre es la obsesión de la ventana. Y dice que lo que se vea bajo el sol siempre será más banal y menos interesante que lo que podemos imaginar que sucede detrás de una ventana cerrada con una velita. ¿Estarán los de adentro haciendo el amor? ¿Estarán asesinándose? ¿Estarán jugando ajedrez? ¿Estarán viendo tele? ¿Estarán practicando cultos paganos? Sí. ¿Estarán cenando? No, no lo sabemos, ese misterio de la ventana cerrada, ¿verdad? Ese misterio. Si la ventana indiscreta no arrasó con los Óscares en el 54, ello se debe a que ese fue el año de On the Waterfront, de Elia Kazan, la gran película con Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb, aquella película de los sindicatos en el puerto, todo aquello. Se llama Nido de Ratas. Nido de Ratas, en inglés, On the Waterfront. Bueno, de Elia Kazan, esa película arrasó con los Óscares. Sí. Entonces, pobrecita, La ventana indiscreta quedó un poquito, aunque fue nominada a 4 Óscares. Pero sí, en esa película donde Marlon Brando tiene el famoso monólogo. Sí. I could have been a winner if I only had a chance. I could have been a contender. Sí. Instead of, let's face it, the loser that I am, con esa voz de Marlon Brando, plañidera, ¿verdad? Pude haber sido un contendiente, pude haber tenido oportunidades, pude haber ganado, en lugar de ser, admitámoslo, el perdedor que soy. Porque acuérdate que Lee J. Cobb lo había obligado a perder a propósito una pelea de boxeo temprano en su carrera, con lo cual había tenido que terminar trabajando en aquel muelle miserable. Claro, entonces vivía lleno de remordimiento. Entonces, On the Waterfront básicamente le robó el show a todas las películas de ese año. Pero La ventana indiscreta, de nuevo, su gran mérito es mostrar el cine dentro del cine. Sí. Como en Hamlet tenés una escena de teatro dentro del teatro. Cuando Hamlet hace venir aquella tropa de actores para que lo vean Claudio y Gertrudis, ¿verdad? Gertrudis, la mamá de Hamlet, y Claudio, su tío, que había matado a su padre para usurpar el trono de Dinamarca. Entonces, contrata una tropa de actores para que representen una farsa en la cual un rey mata a otro, para que Claudio se sienta señalado, interpelado. Y en efecto, Claudio estalla en furia. Terrible. Eso es un caso de un teatro dentro del teatro, ¿verdad? Okay. Un teatrito pequeño del teatro, lo que los franceses llaman una mise en abîme. Una mise en abîme. Es como las matryoshkas, las muñequitas rusas, ¿verdad? Que una encaja dentro de la otra, encaja dentro de la encaja de la otra. Okay. Rear Window es una mise en abîme. Es una película en el fondo sobre el cine. Sí.
sobre el cine, sobre lo que, Ok. sobre todo lo que de mirones, de atisbadores, de fotoscópicos, de panópticos, de Schaulust y de voyeurs tenemos los que pagamos un tiquete para ir al cine. Ok. Estamos haciendo lo mismo que Jimmy Stewart. Ok. Por eso sufrimos con él, por eso sentimos hasta que Lars Torvald tiene razón de enojarse. Claro. Y eso es lo que es fascinante de la película. Ok. Entre montones de cosas. Siempre quedarán mil cosas sin decir, querido amigo, pero qué alegría poder hablar de estas Sí, grandes películas. Jack, fíjate que ya nos han escrito a la revista Cultural Besania diciéndonos que no dejemos por fuera una próxima, bueno, ya tenemos un programa, pero que incluyamos, por cierto, de Marlon Brandon, dos películas que te van a gustar, que vos te las sabes muy bien. El último tango en París Claro, y Bernardo Bertolucci. un tranvía llamado Deseo. Por supuesto, Eso lo vamos Stanley a tener ahí en la Kowalski. lista. Stanley Kowalski gritando Imagínate. Stella, Stella, Stella. Y Vivian Lee en un gran papel y Carl Malden en un papel secundario. No, esa película es inmortal de Tennessee Williams. Claro. Así es que a prepararnos para, Ah, por entre la supuesto. lista tenemos Van a ser Tenemos eso. complacidos. Y El último tango en París es una obra maestra, Una extraordinaria. obra impresionante. Una obra maestra. ¿Y qué actor Marlon Brando? Sí, sí, ¡Qué sí. poder! Qué bárbaro. Fíjate que hace poco vi una remake de un tranvía llamado Deseo con un actor que es muy bueno, William Baldwin, es Sí. un buen actor, y No, con no, no, Jessica, no. y Jessica Lange en lugar de Vivian Lee. No, no. No le No. limpian los zapatos No, 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 a no, Marlon Brando no, no. y Vivian Lee. No, no. Pero mira, ni a la altura de las Nada. uñas de los pies Nada. les llegan. Nada. Y son buenos Sí, actores. sí, sí, pero Son no, buenos nada que ver, nada que ver. No funciona para nada. Jack, No funciona para nada. Revista Cultural, Besania y Librería, te dan las gracias nuevamente y nos vemos ya pronto, ¿sabes? Claro, Muchas claro que gracias. sí. El lunes hablamos de Rebeca. De Rebeca, vamos con Rebeca, Para cerrar el ciclo Hitchcock, y no ahí significa. Más adelante podemos volver a Hitchcock, pero para dejar descansar a Hitchcock un rato, sí. hablamos de Rebeca el viernes. Okay. Y seguimos hablando. Qué lindo es el cine, Faustino. Qué belleza. Qué ¿Cómo lindo nos es el enseña? cine. ¿Cómo nos transporta? El gran cine. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Para eso estamos. Pura Un gran vida. abrazo para vos. Igual. Un gran abrazo para vos, Faustino. Pura vida. Seguimos adelante. Nada Chao. nos detendrá. Nada. Chao, Pura querido vida. amigo. Ya.